¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí en El Círculo, donde revisamos a profundidad temas que están en la conversación, temas relevantes y bueno, pocas cosas tan relevantes como lo que está pasando con el tema del empleo, la economía formal y la economía informal. Y hoy tenemos un panel, la verdad es que con puras y puros expertos que me dará mucho gusto presentarles a lo largo de la siguiente hora. Empiezo saludando a la doctora Gloria Arellano, quien ya ha estado también con nosotros, abogada en Derecho Laboral, doctora en Seguridad Social. ¿Qué tal, Gloria? Qué gusto. Un placer estar contigo, Mario, y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias. Está también el doctor Ricardo Martínez, abogado en temas también de Derecho Laboral. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias, Mario, y gracias a todo el equipo que estamos aquí enfrente, queridos amigos todos. Así. Gracias, Ricardo. Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Gloria? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes a todos. Y está Fernanda Cenizo López, experta también en temas de inteligencia laboral. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal todos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empezamos, si les parece. A ver, Mauricio, si quieres arrancamos contigo. ¿Qué ha pasado con el tema del empleo en estos meses? Que vaya sacudida que hemos tenido. Yo todavía recuerdo que hacia finales del año pasado conversé con algunos de ustedes y decíamos qué proyecciones había y el PIB y cómo iba a estar. Y luego llegó el virus y cambió la jugada en todo el mundo y México no ha sido la excepción. Y empiezo por preguntarte, Mauricio, ¿en dónde estamos parados hoy después de estos meses en los que la economía mundial y la mexicana se les metió el freno? Pues mira, efectivamente la situación no es muy alentadora por muchas razones, que algunas de ellas bien conocidas, pero me llama mucho la atención una encuesta que acaba de publicar Manpower Group, que coincide también con lo que nosotros tenemos en la asociación respecto a la pérdida de empleo en los primeros trimestres de este año y la expectativa para el siguiente trimestre. Fíjate, interesante que el menor número de empresas, alrededor del 7% de empresas, consideran que el empleo va a crecer en el siguiente trimestre y es un porcentaje extraordinariamente bajo, contra el porcentaje de empresas que han considerado disminuir e incluso desaparecer sus marcas, que es un porcentaje bastante más alto. O sea, solo el 7% está pensando que va a contratar nuevos. Solamente. Y el mayor impacto de esta disminución o de esta expectativa se da en el Valle de México y en el sureste del país. Entonces, sí, el panorama no es muy alentador. Crecimiento de la economía informal, como lo ha reportado el INEGI. Recuerdo el último dato del INEGI que leía, si abril-mayo era aproximadamente 56-57% de porcentaje del empleo informal, del sector informal. Y bueno, creciendo. La expectativa es que eso vaya creciendo por razones evidentes, pero en lo que es el empleo formal, efectivamente la expectativa para este trimestre, cerrando el año, no es muy positiva, no es alentadora. A ver, y Fernanda, ¿qué ha pasado? Digamos, ya aquí Mauricio nos empieza a documentar el optimismo, digamos, pero ¿qué ha pasado, Fernanda, con el tema del empleo, tanto en su vertiente formal, en donde tenemos estos datos del INEGI, que pues, algunos hablan de más del millón, y luego tenemos datos de población no necesariamente desempleada, sino desocupada, y entonces de ahí brincamos de pronto números como 12 millones que tuvimos en el primer mes del confinamiento, donde la gente dejó de laborar, en fin, a ver si nos ayudas a entender un poquito, porque luego hasta entre los términos nos perdemos un poco. Bueno, está la población desocupada que, pues bueno, los meses pasados muchos también estuvieron guardados, ahorita empiezan a salir ya por temas de necesidad de poder vender lo que sea para conseguir para comer, pero algo que nosotros observamos lo que nos dedicamos nosotros es a hacer un assessment de riesgo de las personas que ingresan al mercado laboral. Y una de las cosas que nosotros observamos es una caída dramática, por ejemplo, en la cantidad de mujeres pidiendo trabajo. O sea, el año pasado, por ejemplo, en los meses de marzo y abril, en el sector industrial, era del 100% de personas pidiendo trabajo, había una distribución del 23% mujeres y 77% hombres en el sector industrial. Eso hace un año. Hace un año. ¿Y ahora? 14% mujeres, 86% hombres. Claro.
En el sector logístico observamos algo similar. El 14% eran mujeres. Claro, el sector logístico hay mucho trabajo físico. Siempre es un sector en donde tienes más hombres que mujeres trabajando. Pero ahí estaba el año pasado en 14% a un 86% de hombres. Y este año ese 14% cayó al 9%. ¿No? Y en el único en donde lo vimos más o menos más parejo fue en el sector financiero, en donde la diferencia fue el año pasado era 49-51, ahí ves mucha más equidad, claro, son trabajos más ejecutivos, pero este año es 46-54. ¿Y a qué atribuyen esto, Fernanda? En nuestro caso lo atribuimos porque recordemos también que los niños también están en casa y en este caso al buscar trabajo están privilegiando más que el hombre busque trabajo y la mujer se ocupe de los niños. Sobre todo este tema de las tareas de cuidados. Sobre todo en la industria esencial. Alguien se tiene que quedar con los niños en casa y en la industria esencial, en donde sí se ha requerido tanto logística como industrial en muchas de las áreas y sobre todo entre nuestros clientes, siguieron funcionando. Entonces eso requiere que sigan saliendo a trabajar y si alguien se va a arriesgar, alguien va a salir, etcétera, van a ser los hombres y las mujeres se quedan en casa cuidando a los niños. Mira, interesante. Bueno, ahí tenemos ya primero dos datos. Esto que dice Fernanda, que es una realidad que se ha estado repitiendo. El virus es el mismo, pero las afectaciones no son las mismas para todos. Aquí claramente por el tema del rol de cuidados, por estos hasta estereotipos de género, ¿no? Que puede haber desde tareas reales, pero también seguramente hay prejuicios, en fin. Pero tiene un impacto diferente entre hombres y mujeres. Y Mauricio también lo que dice es, a ver, además de estar este impacto, la previsión para el futuro inmediato hay que tomarla con reserva. A ver, Ricardo, cuéntanos, ¿tú qué estás viendo en este momento después de estos primeros meses? Pues mira, desafortunadamente nos ha tocado ver muchísimos despidos en las empresas. También en otra parte hemos visto que de la mediana empresa a la grande empresa han tenido la flexibilidad de buscar convenios para pagarle a los trabajadores el salario ajustado. Tenemos muchos clientes que han estado pactando ya sea con los trabajadores en lo personal o con los sindicatos, reducir los salarios y la reducción viene desde la cabeza, desde el director general hacia los empleados con menor salario y se va haciendo una pirámide. Pero desafortunadamente sí hemos visto ya muchísimos desempleados. Hablando con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, nos decía que nada más en 2 meses, ahorita ya tienen acumuladas para acordar 30,000 demandas y súmale las 500,000 que ya venían arrastrando y con la reforma laboral, pues vamos a llenar a las juntas de conciliación y arbitraje que se suponía que las íbamos a dejar más liberadas en la reforma. Ahorita estamos viendo que se van a llenar de demandas. Yo creo muy importante que haya una reacción tanto del gobierno federal como del Seguro Social en apoyar a las empresas y vaya, a lo mejor tiene que ser discriminado, pero la pequeña y mediana empresa requiere de un oxígeno, porque realmente si ustedes ven el padrón de las empresas que tiene el Seguro Social, el 75% es pequeña y mediana empresa y es a la que verdaderamente esta calamidad la está terminando. Entonces sí requerimos de una reacción del Estado. Así es, que de eso créanme que vamos a platicar también un poquito más adelante, de qué tendríamos que hacer frente a estas realidades que estamos viviendo. Gloria, yo quisiera empezar primero con tu lectura de lo que está pasando y luego, ya un poquito más adelante contigo, con Ricardo, también con Mauricio y con Fernanda, el tema del marco legal para esto que nos contaba ahora Ricardo, este tema de los convenios o los acuerdos, qué tan flexible, qué tan rígido es nuestro sistema. Pero antes de entrarle a eso, quisiera primero conocer tu impresión desde tu experiencia, desde el despacho, en lo que hemos vivido en estos meses.
Gracias, Mario. Efectivamente, hemos visto una serie de despidos, una serie de abusos de ambas partes, ¿eh? Quiero ser muy clara. Las empresas, los patrones han tenido una gran creatividad y no han visto que tenemos un marco legal. Entonces, han hecho modificaciones de salario, han realizado despidos sin realmente fundamentarse en la ley. Todo se puede, pero hay que hacerlo correctamente. Entonces, por supuesto que se pueden hacer modificaciones de salarios, horarios flexibles, escalonados, todo, pero debe de haber un convenio entre ambas partes. Estos convenios tienen que ser por escrito y en su momento presentarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Otro tema que se ha visto mucho y que hemos recomendado inclusive a nuestros clientes es la monetización de las prestaciones. Esto tiene fundamento legal, entonces lo que hacemos es, tantas prestaciones tienes, ahorita lo que el trabajador necesita es liquidez. Claro. Y un tema, Mario y Fernanda y Mauricio y Ricardo, que seguramente han escuchado, es el tema de vamos a dejar descansar a los trabajadores. Sí. ¿Qué significa esa barbaridad? O sea, sí, claro. Espérenme descansar. No, a ver, eso no existe. Vamos a hacer un convenio de disminución de la semana y en ese sentido, si disminuyen las horas, disminuye el salario, pero no puedes tener a los trabajadores laborando todo el día y considerar que puedes cambiarles el salario. Eso es una barbaridad. Entonces, todas estas malas prácticas, el paro técnico existe, por supuesto, en la ley. Hay que establecer los lineamientos para disminuir la carga que representa para la empresa en beneficio de mantener un esquema de solidaridad entre los patrones y los trabajadores para mantener la fuente de trabajo. Lamentablemente, pues estamos solos. Yo lo he dicho en varios foros, después de los médicos del IMSS y de todos los hospitales, de ISSSTE y privados, los siguientes héroes son los patrones. Porque hemos hecho, hay malos patrones y buenos patrones, pero los que nosotros tenemos el honor de representar y el honor de servir, han hecho todo lo posible, de verdad, Mario, y ustedes lo saben, a que en esta época tan difícil, tratar de mantener las prestaciones lo mejor posible. Y también he visto una cantidad tremenda de creatividad y de desórdenes. Bueno, les voy a poner uno que no lo podía yo creer. El patrón le pidió a los trabajadores que donaran, así, Ricardo, te vas a quedar impresionado, que donaran una parte de su salario. ¡Qué barbaridad! Ese esquema no existe legalmente. A ver, entonces, no Gloria, tú lo que dices, Mario, es, sí, tú lo que señalas es que sí hay un marco legal que permite flexibilizar muchas cosas, pero en tu opinión no se ha seguido esa ruta, sino que se ha seguido lo que se ha podido, lo que han encontrado. Así es, lo que se ha entendido y en un desorden que inició porque el Ejecutivo en su momento no quiso tomar las decisiones para que se pudiera establecer una contingencia sanitaria que estaba exactamente en la Ley Federal del Trabajo. Que habría permitido la disminución de los salarios. Por supuesto, que era de un salario mínimo por un mes. Al no hacerse esto, cada quien vio cómo solucionaba el asunto. Y se presentaron muchos abusos, por supuesto que sí, de ambas partes. Ya. A ver, Fernanda, yo te veía ahorita asintiendo a este tema. Sí, no, es que es terrible. Cuéntanos, ¿tú cómo viste esta primera reacción? Y también, en el mismo sentido, el marco legal como para responder a esta emergencia. Bueno, a ver, yo soy empresaria, ¿no? Primero que nada, no, yo soy de las que estás sosteniendo los empleos a como dé lugar y como puedes y como, ¿no? Y la verdad es que además, tú sabes, formo parte del Consejo Directivo del IMEF, también del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, y de plano empezamos a dar cursos para pymes porque había un nivel de desinformación, de desconocimiento espectacular. Y efectivamente los laboralistas, los abogados laboralistas fueron los más ocupados al principio porque había todo este tema en donde no se declaraba la contingencia. Todos sabíamos que había esa previsión en la ley, pero a final de cuentas no se implementó
y eso dejó a los empresarios fuera de un marco legal en el que pudiera actuar apropiadamente, y nos puso en jaque, porque además estamos considerando que tenemos que lograr los empresarios sin apoyos, ¿no? Que decía Ricardo justamente que algo se tiene que hacer. Claro que sí, pero los empresarios estamos trabajando, tratando de mantener niveles de ventas, tratando de mantener los empleos en lo posible, ¿no? Tratar de no recortar a nadie, y si tienes que hacerlo, pues ni modo, pero tratando de mantener los sueldos, pero también pensando además en que tienes que tener una planeación financiera que te permita, donde además no tiene ninguna certidumbre, para cuándo no sabemos, cómo, cuándo, dónde no sabemos, y en donde estamos escuchando los peores pronósticos en muchísimo tiempo, y no solo en donde no se prevé una recuperación para el año que entra. Están hablando de 2023, 2020. Sí, sí, sí. Y dices, ok, entonces déjame ver, si reduzco un poco el sueldo, a lo mejor de aquí a diciembre, ¿no? Esa reducción de sueldo me permite pagar los sueldos para cuando ya no tenga flujo, o generar ese nivel de flujo, porque además no tenemos flujo, estamos asediados por el SAT, ¿no? Hasta el que paga impuestos más puntual del mundo le han llegado requerimientos, aunque sea para aclarar líneas de captura. Entonces, es impresionante. No solo no tenemos apoyo, estamos asediados, estamos atacados, estamos satanizados. Y ahora explícale a los empleados que tenemos que remar todos para el mismo. De acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos ahorita con Mauricio, con Ricardo, porque hasta ahora hemos hablado también de la economía formal. Lo que nos contaban ahorita Fernanda y lo que nos contaba Gloria tiene que ver con los empleos y las empresas formales, pero también vamos a ver la sacudida que ha tenido la economía informal y los efectos que esto está teniendo para el mercado laboral de nuestro país, de corto, como dice Fernanda, pero también de mediano y largo plazo. ¿Y les parece? Eso platicamos regresando de esta pausa. Seguimos aquí en El Círculo y nosotros ya volvemos. Estamos de regreso y nos quedábamos con el tema de qué pasaba con la economía informal. Y Ricardo, lo platicábamos un poco fuera del aire, entre broma y en serio. Pues que hoy las calles están llenas también, cuando estamos incluso en grabaciones, en clases, en sesiones, de los sonidos de la gente que está en la calle trabajando, ¿no? Desde los que se llevan cosas que ya no utilizamos en casa, hasta la comida, la música, pero tiene que ver una parte con que ya estaban ahí, nada más que ahora están buscando el dinero en las casas en lugar de los cruceros, pero otra parte porque hay un nivel de desempleo muy importante. ¿Qué estás viendo, Ricardo, con el tema de la economía informal en este momento en México? Mira, desgraciadamente la economía informal en México fue creciendo a una manera y un ritmo que ahora supera incluso el número de trabajadores de la economía formal, la informalidad. Y esto, pues, hay cabida, ¿no? Dices, bueno, ni modo, a la persona que le dan su pequeña indemnización, a lo mejor la usa y compra algunas mercancías y empieza a vender y por ahí logra sobrevivir. Desafortunadamente, vamos a ver un desempleo tan grave después de este COVID tan grave que hemos tenido, que yo no sé si la economía informal va a aguantar a más personas, que además, desgraciadamente, trae una cascada gravísima porque pues no pagan impuestos, no tienen seguridad social y esto va siendo una olla de presión si además lo pones frente a los programas que ha instituido el gobierno de Jóvenes Construyendo el Futuro, el de los pensionados sin ninguna base, ¿no? Las pensiones que da el gobierno a la gente mayor y que no tienen una base actuarial y que no tienen una estructura. Desgraciadamente hemos visto que este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ha dejado muchos huecos, mucho que decir. Realmente nadie sabe dónde está la inversión. Y por otra parte, el tema de los jubilados, de la gente mayor,
tampoco tiene una estructura. Entonces, me parece que si el gobierno no busca una fórmula en que todo este sector del desempleo entre a un camino por más leve, y aquí Gloria, que es una experta en seguridad social, no me deja mentir, creo que el país debe de migrar ya a un sistema de seguridad social, que dejemos el IMSS, el ISSSTE, el ISPAM, claro. y lográramos tener un esquema único para todos los ciudadanos, como en Estados Unidos, que tienes tu seguro social general de todo el mundo, y que contribuyamos. Yo creo que, digo, se va a oír muy grosero y sé que no es nada político, pero a lo mejor echar mano del IVA, que haya unos puntos más del IVA, pero que logremos que todos los ciudadanos tengan un esquema ya de seguridad social en la que no podemos seguir teniendo esquemas de pensiones y de apoyos a jóvenes si no tienen una estructura económica y actuarial. Necesitamos urgentemente que toda la informalidad entre en un cauce de formalidad, pero pues también necesitan recibir algo. Claro. Lo que les debemos de brindar es por lo menos las funciones de la seguridad social, que sería un seguro de desempleo, si no está ganando nada, que tenga su seguro médico, pero es urgente. Después de esta pandemia, vamos a tener tal cantidad de despedidos que la verdad las autoridades laborales no se van a dar abasto para poder tomar todo este problema, y tampoco va a haber la suficiente cabida en la informalidad para darle paso a toda esta gente que se quedó sin trabajo, y corremos el riesgo de una hambruna, corremos el riesgo de tener realmente gente que se quede sin cero ingreso, y eso va a ser gravísimo para el... Claro, porque esto que apunta Ricardo, Mauricio, esto que señala Ricardo, pues tiene que ver con una realidad, y es que en México, en diferentes otros países donde tú te quedas sin empleo, pues hay un piso social que puede ser ese seguro de desempleo del que hablaba Ricardo. Acá, a falta de piso, pues la gente tiene que buscar la manera de subsistir. De hecho, parte de la crítica que se ha hecho a que con la pandemia la gente no se pudo guardar como en otras partes fue a la falta de un acompañamiento económico que le permitiera a la gente quedarse en su casa de veras y no tener que salir a buscar el ingreso. ¿Qué ves tú como efectos para la economía informal? Que ya apuntaba Ricardo ahorita, la precarización, por un lado, de la gente que pierde prestaciones, que pierde servicios, pero es también el golpe a las instituciones de salud. Lo vamos a platicar con Gloria un poquito más adelante, pero lo que significa para las finanzas del IMSS, lo que significa para las finanzas del ISSSTE también, que tienen cuentas de pensiones muy importantes y de las que están perdiendo ingresos en la medida en que hay gente que deja de cotizar. Mauricio, ¿tú cómo lo estás viendo? Y tienes toda la razón. Integrando las ideas de Fernanda, Gloria y Ricardo, yo creo que por mucho que quisiéramos ser optimistas, la realidad es brutal. Como se dice en Estados Unidos, ¿no? Los brutal facts, los hechos son brutales respecto a la realidad. Hablamos mucho todavía en términos de futuro, pero lo que estamos viendo es que ya es una realidad hoy. Hoy ya estamos viendo gente saliendo a la calle en la primera oportunidad que ha tenido, con todo lo que implica de riesgos y exposición, a vender lo que sea. Ya tienes gente muy preparada ofreciéndote servicios de consultoría, servicios de cualquier cosa que se te ocurra que vaya en línea profesionalmente con lo que ellos venían haciendo. Gente con muchísima experiencia, gente muy talentosa en la calle también ya desempleada, buscando alguna oportunidad. Por supuesto, quienes ya venían trabajando en la informalidad ven que empiezan a cerrarse los espacios porque cada vez es más y más la gente que está compitiendo ahí. Y a mí me sorprende muchísimo gente creativa, ¿no? También tratando de explotar en qué soy bueno, qué es lo que sí sé hacer. Mira, muchos colegas, muy buenos amigos que lamentablemente perdieron su trabajo, ves a la familia haciendo un esfuerzo por generar un ingreso para el hogar. Ya tienes a las hijas haciendo pasteles y te los llevo a tu casa, te pinto la casa si quieres. O sea, la gente empieza ya hoy a tener ese tipo de enfrentamiento a una realidad que nadie esperaba, nadie deseábamos, y la ausencia de soporte, de apoyo, tanto federal como de instituciones, pues es increíble. No podemos compararnos quizá con otros países. Hoy veía la ceremonia en España, por ejemplo, para honrar a quienes han muerto por COVID,
y ves un sentimiento de solidaridad, de unión, de respeto, que aquí no lo percibimos. Allá hay integración, la gente se unió, se solidarizó alrededor de una enfermedad, una contingencia, respetaron el encierro y poco a poco empiezan a ver luz en el camino, aunque siguen enfrentando problemas. ¿Qué nos pasó en México? Yo lo que me pregunto, Mario, y le pregunto a mis compañeros panelistas, ¿dónde queda la solidaridad de todas las entidades públicas, privadas, sociales, académicas, que hemos demostrado, por ejemplo, en el sismo de 2017? ¿Dónde está ese espíritu solidario de México, ¿no? Y eso es lo que ves en la calle. Sí, ahí ves a muchas personas que dicen, afortunadamente yo tengo un trabajo, pues si me toca a una persona y me ofrece bolearme los zapatos, por supuesto que le doy los zapatos, ¿no? Y me ha sucedido en la casa en particular, donde tienen su casa también ustedes, pues nos ha tocado una persona para bolearnos los zapatos. Y por supuesto, ahí está. Tenemos que ayudarnos entre todos, efectivamente, pero yo no veo un panorama, las cifras no son nada alentadoras. La expectativa, particularmente del sector más golpeado en términos del sector privado, que es la pequeña y mediana empresa, están desapareciendo muchos de ellos, o bien viendo que se van a reducir, y si eras mediana empresa, ahora serás micro, en el mejor de los casos, tratando de sostener una operación para ver qué sucede. Bueno, lo dijo muy bien Fernanda, la planeación financiera hoy es jugarle a la magia, es jugarle a ver qué pasa, ¿no? Claro. Oye, y ahorita vamos a volver también sobre eso, Mauricio, pero Gloria, ya que Mauricio te echaba la bolita, porque además sabemos que tú eres una de las expertas en este tema, ¿qué implica esto que estamos platicando para las instituciones de seguridad social, pues dada la cantidad de personas que están quedando fuera? Sí, un tema muy complicado. Miren, el 30.7% de la población en México, de principio, antes de que estén perdiendo su trabajo, tendrán una pensión de IMSS o de ISSSTE. El problema que tenemos actualmente es que a nivel federal tenemos IMSS, tenemos ISSSTE, cada organismo descentralizado tiene su propio esquema de pensiones, algunos de los estados también tienen un tema específico de pensiones. Entonces, ¿qué está provocando esto? Que hay muchísimos sistemas de pensiones. Entonces, lo ideal, por supuesto, es la necesidad imperiosa de tener un solo sistema de pensiones para todos. No hay vuelta de hoja. Y todos que abarque, por supuesto, a todas estas personas que no están cotizando actualmente en ningún sistema y que es el 70% de la población. Entonces, únele a este 70% todavía todos los desempleados, bueno, va a ser un verdadero caos. Los nuevos sistemas de pensiones que nacen en IMSS a partir del 1 de julio del 97 y en ISSSTE a partir del 4 de abril del 2007, esos están formados por las cuentas individuales, están formados por la propia aportación del trabajador. Y en el mejor de los escenarios se había pensado, la proyección era el 26% de pensión de su último salario. Hoy, con toda esta situación, la probabilidad de que toda esa generación se quede sin pensión es altísima, porque en ambos esquemas necesitan cotizar 25 años y es población justo millennials, centennials y ahora los desempleados y los que les están cotizando con menor salario, porque así es eso o nada, que va a provocar que no van a alcanzar las pensiones. Entonces, vamos a aumentar de manera delicadísima el riesgo que tenemos para que los sistemas de pensiones funcionen. Es indispensable que todo el sector informal vea la necesidad de ahorrar para su futuro y de ahorrar precisamente en estos temas como pueden ser las AFORES. Y seguro me van a decir, Mario y mis compañeros panelistas, bueno, ¿estás viendo la situación? Sí, pero también estoy viendo que ya no puede. Ya esto es un hecho absoluto, ya no puede el gobierno con la carga que representa para el Producto Interno Bruto el sistema de pensiones. Sí, no, bueno, y tendremos que discutirlo, porque en efecto, simplemente hoy que se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aumentar los retiros de tu cuenta del Afore para salir adelante,
pues sí, pero con cargo a tu futuro. tus semanas. O eres pobre ahorita o eres pobre después, digamos, no resuelve el tema. Y valdrá la pena, así como lo hicimos aquella vez, Gloria, tener la conversación del sistema de pensiones y dedicarle un programa, yo creo, completo al tema. Ahora, Sí. Fernanda, regresando un poquito al presente, digamos, que está muy conectado con esto. ¿Qué va a pasar y qué está pasando con el tema salarial? Porque, ¿cuál es el efecto, digamos, en el mercado laboral cuando tienes, pues de pronto, esto que apuntaba Mauricio, una disponibilidad de personas en todos los segmentos, ¿no? Desde personas a lo mejor con una menor formación, pero donde seguramente tienes un montón de gente bien formada, bien preparada, que simplemente hoy no tiene cabida en las empresas donde estaban y que están disponibles, digamos, para el mercado. Tienes una sobreoferta y tienes una demanda muy pobre. Por presente y futura, por lo que ya nos decías. Entonces, ¿qué efecto está teniendo esto si ya empezamos a ver datos en el mercado salarial? Y los vamos a seguir viendo, y aquí creo que Mauricio va a estar de acuerdo conmigo, van a pagar menos. El mercado en ese sentido se está abaratando y se va a abaratar más, ¿no? También se va a especializar mucho más, y también otra de las cosas que está acelerando un cambio mucho más radical es hacia todo el tema digital, a toda la transformación hacia las tecnologías. ¿Qué quiere decir también eso? Que hay muchos trabajos que si hoy ya podemos ir sustituyendo por computadoras, robots, etcétera, lo vamos a hacer porque reduce el riesgo para la salud y agiliza procesos de producción. O sea, siendo realistas en ese sentido, ¿qué estamos buscando? Y tú lo puedes ver incluso en LinkedIn, en las bolsas de trabajo, todos los trabajos que en este momento sí están con altísima demanda es de analistas de datos, programadores de inteligencia artificial, machine learning, toda esta especialización hacia una mayor tecnologización. Y eso va a seguir sucediendo y ya es una tendencia que ya está aquí para quedarse. Hay trabajos que se van a eliminar y van a cambiar, y hay otros que van a surgir. Oportunidades, como en todas las crisis, siempre se van a poder generar, y creo que está habiendo grandes oportunidades por otro lado, pero sí, el mercado se está abaratando. El mercado para los jóvenes va a ser más complicado tener buenos sueldos y van a necesitar tener más especialización. Ahora, también venimos de una larga temporada de abundancia, en donde pues la queja con el mercado millennial, el segmento millennial era se cambian de trabajo, cada 15 minutos se aburren y se cambian de trabajo, van a aprender a ya no hacerlo, ¿no? Ese tipo de rotación superficial, vamos a llamarlo así, va a disminuir radicalmente, y eso también va a ser en beneficio de las empresas y de la productividad y de los avances que podamos ir teniendo, y al final de cuentas que se puedan generar planes de ahorro y pensión a largo plazo. Hay muchas cosas que van a mejorar en ese sentido, pero sí van a sufrir, y los que más van a sufrir, yo creo, es los jóvenes y sobre todo los no especializados. Bueno, y ya diríamos jóvenes, mujeres, o sea, empezamos a ver esto que apuntabas tú también, ¿no? Grupos vulnerables. Mujeres, grupos vulnerables, por supuesto. Ahora, también es verdad, en el tema de mujeres, a ver, también tiene que haber un balance mejor, en donde no es yo te ayudo, sino yo soy parte de. Y los hombres van a tener que empezar a formar parte más activa de la educación de sus hijos. Por supuesto. Porque el efecto que nosotros vemos en este porcentaje que te dije es el principio de la pandemia. O sea, cuando se empieza a ajustar todo y los niños están en casa, y nadie preveía que toda la familia fuera a estar en casa todo el tiempo. Ahora, ¡qué terror! Sí. Y las mujeres, yo no tengo hijos, pero la verdad es que las mujeres se están volviendo locas. Claro. Sí, claro. Y el marido está encerrado a veces los pobres casi en el baño, porque también están tratando de alejarse del ruido, pero la que está afuera lidiando con los niños, las mujeres están trabajando muchas veces en la siesta de los bebés. Es que es muy importante esto, porque esto que apuntas, Fernanda, y lo que han estado señalando,
y vamos a platicar de esto en el siguiente segmento, es qué políticas se tendrían que estar desarrollando frente a las nuevas situaciones. Es decir, desde marco legal que facilite lo que platicábamos al principio con Gloria, de cómo las empresas pueden hacer estas transiciones o adaptaciones al nuevo entorno, hasta nuevas competencias que tenemos que desarrollar de diferentes segmentos de población, y luego lo que ustedes están poniendo en la mesa, nuevos sistemas de seguridad social, de captación de recursos por un lado, y luego de distribución de recursos en un marco que sea financieramente viable y que socialmente pues, le dé un piso, ¿no?, ante lo que estamos viviendo. De eso, si quieren, regresamos también con Mauricio, con Ricardo, después de esta pausa, y regresamos con nuestro bloque final aquí en El Círculo. Estamos de regreso y platicábamos, a ver, Mauricio, Ricardo, de las nuevas realidades que hoy estamos viviendo, y ahorita en el corte platicábamos también una cosa, que es la carga que están viviendo muchas mujeres durante este periodo, que ahorita Gloria nos recordaba, pero no solamente, digo, el tema de las mujeres por las cargas que ya platicábamos de escuela, de hijos, de muchas cosas, pero además el tema de la regulación de los horarios laborales, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que hoy la gente, hay muchos que dicen que trabajan más que cuando estaban en la oficina. Esta idea de que no hay un horario para atender a la empresa o al jefe o a la jefa, y que si te escriben a las 9 de la noche, pues hay que contestar porque pues, siempre estás disponible porque ya no hay la barrera entre la oficina y el trabajo. ¿Qué están viendo en ese sentido? Porque nos hemos enfocado en el tema del empleo y el desempleo, pero también esto de trabajar en casa genera, no sé quién quiere empezar, si Mauricio o Ricardo, nuevos desafíos en ese campo, ¿no? Sí, pues mira, si me permite, bueno, no, adelante, Ricardo. No, primero tú, patrón. yo Gracias, lo digo doctor. Porque se están peleando, María, con mucho gusto puedo hacerlo. A ver, empezamos Mauricio y luego vamos Ricardo y luego Gloria, venga. Ok, va. Mira, hicimos una encuesta hace más o menos un mes, tuvimos los resultados. Por ahí quisiera empezar. Más del 80%, el 82% de los encuestados entre nuestros socios, que son pequeña, mediana empresa y grandes corporaciones, están pensando mantener ya el esquema del trabajo remoto. Regularlo. ¿Qué porcentaje? 82%. Wow. Hay corporativos que dicen, a nosotros no nos interesan y vamos a regresar en este año, lo que queda del año, estamos trabajando así, está funcionando. Por supuesto, excluimos lo que es manufactura, todo lo que es trabajo en piso, ¿no? Pero todo lo que son servicios corporativos de oficina, servicios financieros, el 82% están considerando ya formalizar el trabajo, porque además trae otros beneficios como es, ya no pagas un piso completo en la renta, etcétera, varios beneficios. Entre otras cosas, por cierto, trasladarle costos a los propios empleados. Ese es uno de los temas. Entonces, ahí es donde vienen los cambios, y también con Ricardo en algún momento lo hemos comentado. Apoyo a los empleados si vas a tener tu oficina en casa, ¿qué necesitas? Hay organizaciones que incluso te han mandado hasta la silla, te podría mencionar algunas, la silla que tenías en tu oficina para que estés más cómodo, ayudarte con el pago del internet, ese tipo de temas, ¿no? La misma asociación lo hemos hecho. Pero sí cambia muchísimo el tema en lo que se refiere a la relación en la casa, la relación familiar. Quienes hemos vuelto a tomar una escoba y desde hace mucho que no la tomábamos, y nos dimos cuenta que sí nos acordamos cómo barrer, ¿no? Para ayudar de alguna manera al trabajo del hogar, pero hay muchos que no lo hacen. Y viceversa, el que estés en una junta de trabajo y de repente aparezca tu bebé porque simplemente te quiere dar un abrazo, quiere comer, lo que sea, y se vuelven ya temas muy naturales en este momento. Habrá que ver cómo evoluciona y cómo vamos manejando esa situación. Pero tocábamos en el corte un tema que creo importante también abordar, y es el tema del cansancio y la fatiga que se está generando hoy. Como reduces la movilidad y ya no tienes el estrés del tráfico, estamos acostumbrados yo creo que al estrés, pues ahora te vas de corrido horas, y ahora ya no es una llamada telefónica, es vamos a agendar una videoconferencia con cualquier plataforma que ocurra. Y eso te lleva incluso, mira, en días festivos, me acuerdo el 1 de mayo, pues mucha gente todavía estaba haciendo citas. Yo les decía, bueno, es un día festivo, no se les olvide. Sí. O tengo unos amigos que esta semana decidieron tomar vacaciones para irse quizá de la sala a la cocina o a la semana, pero simplemente es desconectarse ya del mundo. Lo que hemos estado promoviendo en las organizaciones es empiecen a manejar el apoyo emocional a todos los trabajadores, y quienes tengan necesidad de platicar con alguien, hay líneas ya. Nosotros, por ejemplo, en la asociación tenemos Human Clinic, donde puedes hablar y externar cualquier tipo de estrés, tensión, problema,
preocupación que puedas tener y poderlo canalizar. Hay en este momento quienes se dedican a lo que se llama mindfulness, que es una forma de meditación, están teniendo mucho éxito porque puedes tener sesiones de 30 minutos con tus colaboradores. Durante ese tiempo te enseñas a respirar, a mantener el enfoque, manejar tu estrés, pero algo que me ha parecido muy importante, que hemos visto ya en varias corporaciones también, Mario, y voy al punto también de Gloria, que hay organizaciones que han tomado ya la decisión de decirle por instrucción a sus colaboradores, respeten sus horarios. Nadie espera que contestes un mail o un WhatsApp a las 8 de la noche si no está en tu horario de trabajo. Punto, se acabó. Fines de semana hay que respetarlos. Para muchos ha sido una transición difícil. Sí. Nos tomó por sorpresa la contingencia. Yo creo que los primeros meses, marzo, abril, nos sirvieron para entender un poco qué estaba pasando. Pero ya con lo que hemos aprendido estos meses, las cosas empiezan a reorganizarse. Sí. No estamos donde deberíamos, pero empieza a haber ese cambio. A ver, Ricardo, ¿tú qué agregarías a esto? Desde el punto de vista legal, querido Mario, tenemos una verdadera laguna, porque acuérdate que tenemos algo que se llama la jornada de trabajo, que en México es máxima 8 horas, y la otra parte se podría considerar tiempo extraordinario. Otro tema importantísimo es si hay riesgos de trabajo, no hay riesgos de trabajo cuando estás laborando en tu casa. Entonces nosotros hemos orientado mucho a las empresas y a los trabajadores. Hay que tener un convenio clarísimo donde a qué hora empieza tu jornada de trabajo en el home office y a qué hora termina. ¿Cómo la voy a medir? Bueno, pues a lo mejor en el momento en que me conecto, como nos conectamos con ustedes, aparece ahí una hora, ya estoy laborando, estoy disponible. Acordémonos que la jornada es disposición del trabajador al patrón y medirlo. Tiene que tener un límite, igual que cuando vas a tu empresa y entras a las 8 y a las 5 sales. Y también toda esta parte clarísima que decía mi querido Mauricio, ¿qué te voy a dar de herramientas? Te voy a apoyar con el internet, te voy a pagar tu teléfono, te voy a pagar parte de la luz. Y también, ¿cuándo puede haber un riesgo de trabajo? Bueno, pues la ley es clarísima que dice que hay riesgo de trabajo cuando proviene el accidente, enfermedad causado por el trabajo. Si estoy frente a la computadora ahorita y quizás vuela o por estarme 10 horas me viene una conjuntivitis, pues claro que va a ser una enfermedad de trabajo. Entonces, sí hay enfermedad de trabajo, pero lo más recomendable, lo que nosotros desde el punto de vista jurídico pensamos es hay que hacer un convenio, porque si no también viene el abuso de la otra parte. Me acuesto todo el día en la cama, tomo la llamada echado en lo que yo hago realmente es no home office, sino bed office, y entonces pues se hace también un abuso. Hay que tener un convenio entre ambas partes. Y mira, como ya vamos en la parte final de tu buen programa, yo veo varios puntos muy, muy a corto plazo que tenemos que tomar en cuenta. La conciliación. Muchas empresas no pueden, no van a seguir adelante, tienen que tener la conciencia de que algo le deben de dar a los trabajadores. Ahora que vienen las juntas de conciliación y arbitraje, afortunadamente van a abrir con esquemas de conciliación. Incluso ya se está pensando mucho en hacer la conciliación como la tenemos aquí en una videoconferencia. Entonces, no podemos mandar a la gente. El COVID no es causa de despido, no, pero tampoco las empresas van a tener capacidad de pagar las indemnizaciones. Hay que conciliar. Segundo, yo creo, ahora que viene la reforma laboral en materia colectiva, si los sindicatos realmente quieren recuperar a los trabajadores y pasar la legitimación que les obliga la ley, hay que trabajar con la gente, hay que ayudarle. Mira, a lo mejor hacer una cooperativa, la gente va a llegar con sus 3 meses, se los va a gastar en 2 y no le va a alcanzar para nada. Tenemos oportunidades como el TEMEC. Si abrimos cooperativas, si tenemos a los sindicatos verdaderamente ahora sí haciendo su trabajo en apoyo hacia los trabajadores, podemos encontrar esquemas de que podemos abrir una cooperativa. No te digo que el trabajador ponga todo su dinero, pero una parte, y empezar a buscar esquemas. Mira, creo que esta sociedad mexicana reaccionó antes del gobierno para irnos a casas, cuidarnos
con la sana distancia, tenemos que reaccionar como sociedad. Claro, y ante creo el tamaño de la que bronca. es un llamado a los patrones y a organizaciones tan importantes como la que dirige Mauricio, en donde tenemos que dar estructura de que si me van a correr, o sea, a lo mejor mi indemnización solita no sirve para nada, pero la indemnización de 10 trabajadores, de 100, de 500, ya Quizá sirve tenga un efecto. para echar a andar un negocio y que los sindicatos hagan su lado, su trabajo. Pero yo creo que tenemos enfrente, como alguien lo dijo o lo dijimos varios, las crisis, ni modo, te reinventan. Nos vamos a tener que reinventar como país. Es la peor pandemia. Vamos a tener, se está hablando mínimo del 7% de caída del PIB, que hablará de 2 millones de desempleados. Tenemos personas como nosotros que afortunadamente tenemos la capacidad, crear instituciones medias, a medir tiene todo para crear estructuras y que los trabajadores puedan buscar cooperativas, sindicatos, unirnos, porque la indemnización de Juan y Pedro sola no solito sirve. no va a alcanzar. Pero creo que estamos frente a una gran oportunidad. El propio TEMEC abre cosas muy interesantes y vaya, no querramos, y ahora sí voy a usar la frase de Kennedy, ¿no? No preguntes qué hacen los Estados Unidos por ti, sino qué haces tú por los Estados Unidos. Es un momento de una gran reflexión del pueblo mexicano. Hemos salido adelante en cosas más graves y creo que hay la capacidad y hay el entendimiento de ambos sectores, patrón y trabajador, para que podamos crear instituciones para salir adelante. A ver, y en esa línea, Gloria, y cerrando un poquito ya en los últimos minutos. Gracias. Tú ya has puesto varios temas en la mesa. Ponías el Sí. tema del sistema de pensiones, tenías el tema de seguridad Sí. social. En esto, digamos, ¿qué crees tú que tendríamos que estar, además de los que ya pusiste, discutiendo en México, dado el tamaño de la bronca que hoy tenemos, para que la transición hacia el futuro sea lo menos dolorosa posible? Sí, bueno, uno de los puntos es aprovechar la contingencia justo para regular el tema del home office. El home office no está regulado en nuestra ley correctamente, o sea, siendo un tema importantísimo y que hoy ha salvado a muchísimas empresas, está regulado en la época en la que lo que se hacía era la costura, y entonces tienes que tener una libreta foliada, imagínate una libreta foliada para estos chicos que están. Entonces, el home office no está regulado. La recomendación que nosotros hemos dado a los patrones a los que tenemos el honor de servir es no hacerlo por escrito, de ninguna manera, que el contrato se mantenga tal cual, que se haga un protocolo interno, precisamente porque no van a ir la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a hacer una inspección y les van a, en sus casas, y muchísimo menos el tema del riesgo de trabajo. Por supuesto que no, efectivamente el riesgo de trabajo se da con motivo o en razón del trabajo, pero si no manejamos el esquema de home office ya escrito, documentado, no vamos a tener esa carga. Imagínate nada más, Mario, Ricardo, Mauricio, Fernanda, el problemón que representa para hoy las empresas que tienen trabajadores que son esenciales o nuevas esenciales, que tienen a los trabajadores en el campo y que están contagiándose del COVID, y que además los que están en home office todavía van a incrementar el índice de siniestralidad del año que entra. No, la gente que está en home office es privilegiada, debe de mantenerse su salario completísimo, todas sus prestaciones, que si tenía de automóvil, de vales de despensa, pero de ninguna manera podrá considerarse como riesgo de trabajo. No afecten a las propias empresas. El segundo punto que me parece fundamental, aprovechar efectivamente el cambio de la reforma laboral que ya está hecho, para que la gente de recursos humanos sea los nuevos líderes. No necesitan tener sindicatos, no los tengan, ni de protección, ni activos. Sea la gente de recursos humanos líder. Fíjate, es increíble.
se hace un incremento en los contratos colectivos y justo quien da los recursos y quien hace el apoyo es el patrón y quien se lleva los aplausos es el sindicato. No actualmente aprovechar esa contingencia para delimitarlo. Ya. Y el último punto que está dentro de la ley, que sin embargo está ocasionando muchísimos problemas, es el personal vulnerable. ¿Quién es el vulnerable? Los mayores de 60 años, Sí. los que tienen diabetes, los que tienen hipertensión descontrolada, los que están cuidando a otras personas, las personas que tienen obesidad. Está hoy por hoy, todavía no saben los patrones qué hacer con el personal vulnerable, si lo mantienen en su casa, si lo despiden, cómo lo despiden. Esta es una laguna de ley que verdaderamente va a provocar un problema. ¿Y saben cuál va a ser el problema principal? Es gente que ya no se le va a contratar, que justo va a ocasionar el problema contrario de lo que se quería, protegerlos. No los vas a contratar porque sabes que si contratas a una embarazada o a una señora lactando, al rato cualquier cosa que se presente van a ser considerados como vulnerables. Entonces, nuestras leyes tienen muchas lagunas, hay que aprovechar lo que tenemos para que su implementación sea lo más adecuado en este momento y bueno, ya verá futuro, tenemos por ejemplo el tema del TEMEC, por supuesto, y los paneles, que si no tienen cuidado las empresas, fíjense lo delicado de esto, pueden tener por no establecer la libertad sindical o de asociación, sanciones comerciales. Vaya panorama. A ver, Fernanda, para cerrar ya en los últimos minutos, lo que tú pondrías, ahí nos va creciendo la lista de temas, ¿qué le agregarías tú? Estoy de acuerdo con todos ellos, pero algo también muy importante es, yo no soy tan amigable al tema de regular el tema del home office, ya estamos sobreregulados en muchas cosas, pero sí creo que la importancia de utilizar la tecnología para gestionar a las personas, el uso de datos, los indicadores que ahí a medir, va a estar de acuerdo conmigo, los indicadores para medir el desempeño de los colaboradores es hoy mucho más importante que nunca. ¿Por qué? Porque la gente de recursos humanos necesita también aprender a gestionar al personal a través del uso de tecnología, del uso de datos, convertirse en una persona mucho más estratégica. Como dicen, hay unas necesidades espectaculares en el tema del bienestar de los trabajadores. Mauricio tiene toda la razón en el tema de wellness. Hay un tema, la productividad subió y ahorita lo que viene pasando es que lo que está cayendo es la calidad. ¿Por qué? Por las distracciones, por el estado de ánimo de las cansancio. personas, el cansancio, ahora sí que sobre el nivel de actividad, ¿no? Cuando vas a trabajar, pues vas a trabajar, regresa a tu casa a descansar. Ahorita estamos en casa trabajando, limpiando, cuidando niños, educando, sacando al perro. Y ya de paso, a lo mejor también te toca cortar el pasto, ¿no? Entonces, en ese... El cabello. No, por supuesto, también de peluqueros, de todo lo que quieras, porque estamos sustituyendo todo lo que no podemos hacer fuera. Entonces, en ese sentido, tenemos que cuidar también el estado de ánimo de los trabajadores. No lo vamos a ver en la pantalla, la gente tampoco te va a levantar la mano porque ahorita están cuidando su trabajo y no van a decir, ay, perdón, es que me siento muy estresado. Porque aunque tengan razón, pueden perder su trabajo o al menos tienen miedo de perderlo. Entonces, en ese sentido, tenemos que cuidar también y utilizar la tecnología. Hoy hay instrumentos que nos permiten medir eso, que nos permiten tener esos indicadores y utilizar esos datos para que sin necesidad de ese radiopasillo al que estábamos acostumbrados en el modo presencial, podamos gestionar el personal. Muy bien, pues vaya agenda la que nos dejan. Fernanda, muchas gracias. Gracias, Mario, por la invitación. Gracias, Gloria. Un placer. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes, a todos. Y al Mauricio, público. muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y ojalá nos podamos volver a juntar muy pronto para seguir con estos temas, que se pasa el tiempo volando con ustedes cuatro. Muchas gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado una vez más aquí en El Círculo. Comparte este programa a través de las redes sociales, de nuestro canal de YouTube, de Twitter, de Facebook. Yo soy Mario Campos y le espero muy pronto en otro programa y, por supuesto,
Le deseo que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.